Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le damos gracias a nuestro Dios por esta preciosa mañana, independientemente de qué hora nos esté mirando, si es ahorita en vivo o después de sea en la noche. Gracias también por su sintonía. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada pastor, a cada hombre de Dios que está trabajando por presentar el Evangelio. Y pues hay que aprovechar el tiempo. Le damos gracias a Dios también por la presencia y el honor aquí que tenemos nuevamente de tener a mi amigo y pastor Armando Acosta. Bienvenido, pastor. Nuevamente gracias por su compañía. Bueno, aquí estamos de nuevo. Saludos para todos y agradecemos al canal su invitación y al pastor Carrillo. Gracias. Estamos de nuevo para compartir una reflexión para todos ustedes con nuestros mejores deseos de bendición para todos nuestros compañeros pastores y congregaciones que estén conectados con nosotros. Bendiciones para todos en este día. Sí, pues gracias, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros y a todo aquel que nos está viendo, nos está sintonizando, ya sea en un hospital, en su casa, no sé cuál sea el lugar donde usted nos sintonice, pero quisiéramos hacerle una invitación, si usted tiene ahí también su Biblia o aún tiene ese tiempo de meditar en la palabra del Señor. Déjeme decirle que este es un día precioso que Dios nos ha regalado. Decíamos en programas anteriores que el tener salud y bienestar es una de las bendiciones más privilegiadas que puede gozar el ser humano. Y precisamente quisiéramos hacer pues una reflexión, una invitación para todo aquel que pues está pasando. Son tiempos difíciles lo que se está viviendo y quizá usted ha pasado por, no sé, un accidente trágico, un dolor, la pérdida de un ser querido, o simplemente está pasando también hasta por un cierto divorcio. Y a veces nuestra oración, aquel que tiene esa fuerza todavía de orar, porque a veces es tanto nuestra lucha o nuestra prueba o nuestra aflicción que dejamos de orar y muchos hasta creemos que no nos escucha el Señor. Y la iglesia en sí, este canal está establecido pues para ser de bendición, para ser de aliciente para muchos. Y a veces creemos que hasta el Señor no nos contesta nuestras oraciones, o si se está pasando por una situación económica difícil, deudas, pagos, hipotecas, no sé. O aún hasta a veces hasta en la misma iglesia, mucha gente ya no se acerca o porque le falló al Señor, mi hermano. Y hay críticas a veces hasta en la misma iglesia, del mismo ministerio, de la misma congregación. Somos señalados a veces también por la iglesia, por los hermanos, o por la misma familia. A veces aquella jovencita que también salió embarazada, anda en las drogas, bueno, tantas cosas. Y a causa de todas estas razones, terminamos alejados de la oración, de la comunión con el Señor, y estamos en una postura pues fría, distante del Señor. Y estamos vulnerables a veces también pues para que el enemigo haga con nosotros estragos, pero este es el día que no es una casualidad. Hoy nuestro hermano pastor Armando Acosta quiere tocar un tema de la iglesia ser de bendición, y así también Dios estableció y escogió un pueblo, a Israel. Pero ahorita que nuestro hermano nos adentre más en el tema, le voy a pedir a mi hermano que si por favor adentramos en el tema, mi hermano pastor. Muy bien, hermanos, pues me gustaría recordar ese llamado que Dios hace. Poniendo un poquito en contexto así rápidamente, recuerden ustedes que los primeros 11 capítulos del Génesis, el mundo estaba totalmente destrozado y Dios toma una decisión y llama a un hombre, Abraham, que todos sabemos, y en pocas palabras creo que debemos reconocer que hemos echado un poco a un lado esta base, ¿no?, que el Señor tomó para hacer bendición al mundo. Llamó a Abraham y le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y serás bendición a todas las familias de la tierra. La iglesia entonces, en este principio que hablamos del pueblo judío, fue llamado a ser bendición para todas las naciones, pero hemos estado mencionando que los errores se siguen cometiendo y el pueblo de Israel se encerró en ellos mismos, dejaron de ser esa bendición a las naciones y
Y por eso ahí Isaías 49, 5 y 6 tenemos esa lectura donde el Señor le dice, no te di nada más para que fueras bendición para ustedes, te di también para que fueras luz a las naciones. Sí. Entonces yo le digo, tiene una misión que no ha cambiado. La iglesia tiene una misión, ser bendición. Y ahorita que mi hermano toca estas necesidades que puede estar en algunos de ustedes, alguien está en un hospital, alguien tiene una crisis familiar, una crisis económica. Precisamente la iglesia fue llamada a hacer una respuesta ante estas necesidades. El asunto es que si la iglesia lo entiende, Sí, hermano. si la iglesia lo entiende y además si la iglesia sabe cómo responder a esto. Hay gente que por la violencia, hablo yo que estoy en Ciudad Juárez, por la violencia les digo, cada día que alguna persona es ejecutada violentamente, se afecta a todo un círculo familiar. Entonces hay gente lastimada, hay gente dolida y también hay gente necesitada económicamente. Hay gente en los hospitales por la pandemia que no ha cedido del todo y hay gente afectada. Entonces, ante este mundo de necesidades, Dios llamó a un pueblo, primero Israel. Pero ante la falta de cumplimiento del compromiso de Israel, el Señor levantó un nuevo pueblo, que es precisamente el pueblo, la iglesia que estamos hoy. El reto es no solo lo que hemos platicado en otro programa, no solo hablar de los conflictos, los problemas que hay en el mundo, sino ahora mirar, la iglesia tiene un papel muy importante que hacer. Hay escritores últimos que ante todo este problema han escrito. Para este mundo, en estas condiciones, no hay más respuesta más que la iglesia. Pero una iglesia que entiende su misión, una iglesia que se capacita para su misión, con una mirada hacia esas necesidades de ese mundo, no solo hacia adentro. La iglesia hacia adentro es fortalecer sus convicciones, pero para hacer bendición a los que están fuera y están en condiciones lamentables. No sé si usted leer ahí, hermano. ¿En dónde? ¿En el Génesis? Génesis. Sí, capítulo 12. Vamos a leer allí. Génesis, capítulo 12. Del versículo 2 únicamente. Sí. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Amén. Y eso, repito, esto, mis hermanos, no ha cambiado, ¿verdad? La propuesta del Señor sigue siendo ser bendición. Sí. No podemos doblarnos ante los retos. Cada época el pueblo de Dios ha enfrentado diferentes retos, diferentes necesidades, diferentes problemas. Hoy tenemos que aceptar que es nuestro tiempo y que no nos espantemos. Nos toca hacer iglesia hoy, nos toca hacer respuesta a las necesidades que hoy se dan y tenemos que responder en el nombre de mi Señor Jesucristo. Sí. ¿Sí? Yo creo que en sí, como está en el título ahí donde aparece en su pantalla, sería retomando la comisión, la visión de la iglesia. Así es. ¿Verdad, pastor? Que debemos de ser de bendición, pero pues a veces, como decíamos anteriormente, nos encerramos en de cómo me siento. Yo creo que tristemente muchos, hablando, mejor dicho, del ministerio, nos vamos en el sentimiento. Si hoy me siento triste, no salgo. Si hoy me siento desalentado, no voy. Si hoy me entristecieron los demás, pues no salgo, no voy a compartir ni a predicar. Sí. Entonces tenemos que dejar de lado nuestros sentimientos para cumplir con el mandato de esa comisión de ir y predicar el evangelio, y no nomás a los que me bendicen o a los que me reciben, sino A todos. a todos, ¿verdad? A todos. Les comento esto penosamente, ¿verdad? Pero hace algún tiempo fui invitado por un doctor que dirigía un centro de rehabilitación para jóvenes con adicciones. Sí. Y estuvimos ahí ayudando, colaborando. Y inclusive llevamos una película, se las pasamos. Cuando salimos de esta reunión, el doctor, un psicólogo, me decía muy triste: mire, pastor, ahí enfrente, y nos señala, hay un templo. Dice, nosotros aquí batallamos con estos jóvenes, luchamos con ellos por sacarlos de sus adicciones,
pero lo hacemos desde el punto de vista médico, psicológico. Dice, pero yo reconozco una cosa, dice, que la iglesia necesita hacer su parte y nos están dejando solos. Y me decía, mire, en ese templo que está ahí, dice, yo veo, llegan muchos carros, mucha gente, se meten, se oye, cantan muy bonito, se oye muy bonito todo, salen de ahí y se van. ¿Y nosotros? Con el problema. Con el problema. Entonces la iglesia no estamos respondiendo, en realidad, hermanos. Tenemos que entenderlo. No estamos respondiendo, no estamos comiendo el pastel nosotros solos, mientras alguien se muere de hambre. Sí. Y eso no es justo. ¿De acuerdo, hermano Pastor Carrillo? No, sí, muy cierto. Eso me pasó a mí, me dio pena. Y el hermano me señalaba ahí enfrente de un templo. Sí. Decía, mire, llegan, cantan, se ve bonito, se van y nunca han venido aquí. Porque estos jóvenes no solo necesitan ser restaurados médicamente, psicológicamente, estoy seguro, decía el doctor, que necesitan también la restauración espiritual, pero yo no la tengo, la tienen ustedes. Entonces la iglesia tenemos una riqueza enorme que nos viene de Dios. Estamos bendecidos por promesa de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Por favor, mis hermanos, estamos bendecidos, pero no para quedarnos con la bendición, sino para ser bendición para otros. Sí, muy cierto. Fíjese que ahorita que menciona eso, ¿cuántos hombres y mujeres no están, se podría decir en cierta manera, dotados del Espíritu Santo, bendecidos con dones, ¿verdad?, de sanidad, de discernimiento, bueno, y que los tenemos ahí guardados, que únicamente pues vamos, como decíamos, a la iglesia, nos quedamos? ¿Y qué función está haciendo la iglesia, nuestro ministerio? Mire, ahí me gustaría leer otra porción que Sí. traía nuestro hermano, que también es en la segunda carta de Timoteo, Ajá. en el capítulo 3 y versículo 16. Y fíjese cómo dice la escritura: toda escritura, aun toda la palabra del Señor, es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Pero en esta justicia de Dios dice, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente o maduro, instruido para toda buena obra. Okay. Y tenemos esa riqueza, la palabra de Dios es una riqueza enorme que se nos ha heredado. No es cualquier libro, es la revelación de Dios, es su voluntad. Y yo le decía de esta parte Sí. también, hermano, si se acuerdan, Sí. el capítulo 4 de 2 Timoteo, donde señala cuál es la función nuestra, qué hacemos con esa palabra, ¿sí? ¿Y qué dice los versículos, los primeros 3 versículos? Sí, hermano. Sí. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, la labor esencial de la iglesia es predicar. Y alguna vez hemos comentado que el mensaje predicado por la iglesia o por la palabra de Dios, cualquiera de nosotros, yo he explicado que debe tener 3 elementos básicos. La predicación debe ser profética en este sentido. Debe ser profética porque debe señalar el pecado. En segundo lugar, debe hablar de las consecuencias de ese pecado, esa maldad. Pero finalmente, la palabra exhortar que veíamos, Sí, la exhortación no es maltratar a la gente. La exhortación es consolar. Le decía que es la palabra griega para paraklesis, que es consolar, no es maltratar a nadie. Y entonces se debe señalar el pecado, se debe hablar de las consecuencias del pecado, pero la predicación debe tener una invitación a la reconciliación, un mensaje de esperanza. Tu situación, cualquiera que sea, puede ser restaurada, te puedes levantar. Te ofrecemos ese mensaje también. No solo señalar el conflicto del pecado, sino también lo que ofrece la palabra misma.
Sí, muy, Amén. muy cierto. Sí, hemos malinterpretado o muchos, ¿verdad? En este caso, de que el exhortar es regañar, maltratar, como bien dice usted. No, la palabra en sí tiene que ser de confort, de alientar. Y hablamos ahorita también de la parábola que decía el pastor Acosta, que se refleja de la restauración de Israel, cuando el hijo pródigo pues decide irse lejos de su padre, vivir a su manera, vivir perdidamente, dice la escritura allí en Lucas, pero dice que volviendo en sí, quiere decir que a veces cuando se aparta uno del Señor, en cierta manera como que entra en un tipo de locura, de desconcierto, porque aún sabemos que sin el Señor nada podemos hacer, pero el punto es que este joven dice, recapacitando, volviendo en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno más de ser llamado tu hijo, pero hazme, dice, como uno de tus jornaleros. Decíamos, aquí el sentido es de estar en la presencia del Señor, de reconciliarse con el Señor. Y decía el pastor, ahorita platicamos allá atrás de cámaras, que a veces cuántos de los que estamos, se podría decir acá enfrente, pues estamos también en tela de duda, que a veces vivimos, se podría decir, una doble vida o una forma parcial, porque aún como aquellos hombres que dijeron, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y la respuesta es dura y tremenda, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues, Sí, por eso quisiera aprovecharme, ¿no? esta partecita que te menciona, porque soy pastor de muchos años y puede ser que hoy nos pudieran estar viendo, escuchando, cristianos que cayeron en un error, sí, que fallaron en su vida cristiana y por alguna razón quizás no han recibido un apoyo correcto de pensar que si vienes como la parábola del hijo pródigo, si vienes reconociendo tu culpa, vienes reconociendo aceptando tu dolor, Dios tiene una respuesta. sí. En ese sentido yo quisiera mencionarles esto. Hay mucha literatura, yo les puedo dar una bibliografía de 30, 40, 50 escritores. No es solo una postura mía personal, una ocurrencia mía. Hay mucha literatura. Uno de los escritores que habla sobre la función de la iglesia, dice que la iglesia, él encuentra en los escritos del Nuevo Testamento aproximadamente unas 100 imágenes acerca de la iglesia, entendiendo imagen en el sentido de que una figura que determina cuál es la función de la iglesia. Se dice que una de las imágenes más populares es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Otra es que la iglesia es la familia de Dios. Todas esas están hablando de qué es la iglesia y cuál es su función. Otra de las figuras es que la iglesia debe ser una comunidad terapéutica, ¿verdad? Tiene que ver con una palabra griega que es terapeu, que es sanar o curar. Y comentábamos, la función de nosotros como pastores no es condenar a nadie. Nuestra función es sanar al herido, vendar la peniquebrada, buscar la que se perdió. Condenar a nadie o condenar a alguien no es nuestro papel. El juicio final lo hará el Señor. Sí. Pero nuestra misión como iglesia es sanadora, es terapéutica. Aún aquellos, dije, que nos pudieran estar oyendo, que quizá han caído en ese error, en esa equivocación, hay oportunidad de que busquen de Dios, que busquen ese caminar, y esa parábola del hijo pródigo nos enseña que ese espíritu de Dios, ¿no? Esa actitud de Dios no ha cambiado, pero tienes que venir con un quebrantamiento, que no se trata de engañar al pastor o a la gente, sino se trata de que ante Dios, a que no le podemos ocultar nada, lleguemos con esa sinceridad de dolor, y yo estoy seguro que en Dios va a haber una respuesta. Es donde cabe esa porción donde dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo declara y hace mención, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Que mejor va, como bien dice el pastor, ante el Señor no podemos esconder nada, ante Él está todo a la luz. El objetivo es de que venir reconociendo nuestra falta, y lo que sí vemos, al menos en esta porción de la parábola,
de que este hombre no viene exigiendo nada, sino el objetivo de él es entrar. Déjame ver el último. Así en el reino de los cielos, va a decir, hazme como uno de tus jornaleros, así de que cuando viene, no es diciendo yo aquí estaba, yo era eso, sino ya con que esté dentro del reino de Dios, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Que esté uno sintiendo ese gozo, como dice David, devuélveme el gozo de mi salvación. Ok. Sí, mire, ahorita en nuestro colegio de aquí del distrito de Texas estamos Sí. manejando una clase que se llama Sanidad Cristiana Integral. Y estamos hablando precisamente de que dentro del problema humano hay dolor, hay angustia y todo, pero que nuestra misión como iglesia es precisamente ser sanadora, ser una respuesta a ese dolor y se involucra lo que estamos diciendo. Tiene que haber un sincero sentir de que si le hemos fallado a Dios, y yo recomiendo leer, por ejemplo, el Salmo 32. Es la declaración de David, que él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, Sí. en mi gemir todo el día. Entendiendo un poco el pasaje, ese pecado, esa maldad oculta, ese error cometido, si no lo declaramos ante Dios, nos va afectando hasta físicamente. Sí, nos Y consume. más porque la palabra gemir en el Salmo es un reclamo, ¿no? Gemir, en mi gemir, en reclamar, en quejarme todo el día. Pero cuando te confesé mi pecado, vinieron cánticos de liberación sobre mí. Sí, Esa es la misión del pueblo de Dios siempre, hermano. Buscar esa restauración, quitar nuestros prejuicios, los que usted quiera, y pensar simplemente eso. No estamos facultados para condenar a nadie, sí. sino más bien Muchas para gracias. proveer un ambiente de sanidad. Y qué mejor ejemplo el que usted mencionaba, la parábola del hijo pródigo. Este dejó todo, se gastó todo, llegó hasta lo peor, comía de los alimentos de los puercos. Llegó a tal grado que dijo, pues tengo que hacer algo. Nadie lo exhortó a que él en su dolor voy a hacer algo, voy a ir, le voy a decir, pequé, no me hagas como uno de tus hijos, déjame ya en el último lugar, pero el asunto es que me dé chance. Que sí, Esa es la actitud del hombre ante Dios y un Dios de misericordia. sí. Adelante, hermano. Sí, quisiera leer, ¿verdad? Y estamos ahí esperando también sus llamadas. Y como bien dice el pastor, no estamos aquí, ¿verdad?, para juzgar a nadie, ni la iglesia está establecida para eso, sino para ser un medio de sanidad, de intercesión por usted. Aquí dice Daniel, sanidad, dice, por sus huesos, dice, y pues está en depresión y restauración de su familia. Que el Señor restaure. Ahí también dice por la hermana Herrera, sanidad, y por Juan Contreras. El Señor bendiga también a cada una de estas necesidades. Dice por Mari Briseña, por su vida espiritual, salvación de la Retina y Ávila González. Discúlpenos ahí por María González también y su trámite de residencia. Claro que sí, vamos a estar ahorita también orando por Elena Salazar, salvación, y por sus nietos Yeshua, Andy y Sandra, sanidad de cáncer. Claro que sí, también por Hernán Alfonso, sanidad, y por todo su cuerpo y el trabajo de su hijo, que será Ernie, pero vamos a estar orando. Hay mucha necesidad y de hecho ese es el trabajo de nosotros, dice la Escritura, ¿va? ¿Qué hace la iglesia espiritual o la que dice ser espiritual? Ahorita comentaba con el pastor, dice, si vosotros sois espirituales y ver a vuestro hermano cometer alguna falta, restaurarle al tal, dice, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahorita hacía el pastor mención, ¿verdad?, de que también aquella persona, aquel hermano, aquella hermano pastor o ministro, músico que se distanció, pues claro, no se le va a dar, como decía ahorita usted, pastor, el lugar de pásale, ya llegaste a como el hijo pródigo, pero ¿qué función se le tendría que hacer o cómo tratar a esas personas, hermano? Ok. Sí, sí comentábamos que claro, hay ciertas actividades que alguien que ha cometido pecado, etcétera, vuelve buscando una reconciliación, una restauración en la iglesia. Claro que habrá cosas que no podría hacer. El ejemplo más claro que yo ponía, alguien que pues cometiste un pecado grave, es cierto, vienes arrepentido, pero no te puedo poner a predicar.
no concuerda con tu actitud. Pero lo que se le debe brindar es la oportunidad de restauración, de convivencia para sanidad, no solo de su alma, de sus emociones, y si hay problema físico por problemas del mismo pecado, una restauración total de su vida, ¿verdad? Respetando el lugar que se le puede asignar dentro de la congregación. No, sí. Pues verdaderamente va que, por eso el Señor les hizo mención a los fariseos de esto, dice, si supieses qué es misericordia. Porque ellos desean, va a tener el conocimiento de la ley, de los profetas, y aún hasta cuestionaban al Señor. Por eso el Señor ahí hace mención, dice, si supieran qué es misericordia. Porque a veces predicamos, vivimos, ¿va? Pero desconocemos esa área, se puede decir, pues sensible de parte de nuestro corazón. Algo más que quiera añadir, hermano, porque el tiempo nos apremia. Sí. Con este mismo caso, recordar una parte, creo que todo cristiano conoce, ¿no? El ejemplo de Jesús en la cruz. Tanto de las dos personas, ¿cuál es la actitud de cada uno? Si quieres encontrar en Dios, en la iglesia, sanidad, restauración, la actitud es muy importante. Sí. Porque uno le decía, si tú eres esto, pues bájanos de aquí. Y el otro decía, estando en condenación, ni siquiera así te arrepientes. Sí. ¿Y qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Qué actitud tan diferente. Sí. Y el Señor no le dijo, te voy a esperar hasta que venga mi reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene que ver, decía, con la misión de la iglesia, ¿no? La misión de la iglesia es ser bendición. La misión de la iglesia es sanadora, ser terapéutica. Y eso lo hemos olvidado, ¿ok? Sí. Así que quédese con esta reflexión Sí. y lo invitamos a que te levantes. Amén. Bueno, pues que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Hasta el próximo.